Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Miguel Sandoval observaba la Ciudad de México desde lo alto de su oficina en el piso 52. Desde allí podía ver el contraste entre los rascacielos espejados de Paseo de la Reforma y las periferias que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A sus 45 años, era el CEO de Sandoval Inversiones, una de las mayores empresas que cotizaban en la Bolsa de México. Sus decisiones movían miles de millones y afectaban la vida de miles de personas, algo en lo que raramente se detenía a pensar. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Daniela, su secretaria. Señor Sandoval, la reunión de emergencia está lista. Todos lo esperan en la sala de conferencias. Miguel ajustó su corbata italiana, dio una última mirada a su reflejo en el vidrio de la ventana y se dirigió a la reunión. Sabía que el asunto era grave. En los últimos 3 meses, denuncias sobre prácticas predatorias de su empresa habían sido filtradas a la prensa. Los inversionistas estaban nerviosos, las acciones se desplomaban y su reputación, construida a lo largo de 2 décadas, se derrumbaba con cada titular negativo. Al entrar en la sala fue recibido por los rostros tensos de su equipo ejecutivo. Carmen Mendoza, directora de marketing, fue la primera en hablar tan pronto como él se sentó. Miguel, los números no mienten. Perdimos 38% de valor de mercado en 45 días. Los inversionistas están abandonando el barco. Necesitamos una estrategia radical para revertir esto. ¿Y qué sugieren? Ya contratamos a las mejores agencias de relaciones públicas del país, respondió Miguel, impaciente. Ricardo Velázquez, su director jurídico y amigo de muchos años, se aclaró la garganta antes de hablar. Comunicados de prensa y donaciones no son suficientes. La gente te ve como un símbolo de la desigualdad, de la avaricia. Necesitamos humanizar tu imagen, transformar al villano en héroe. Miguel soltó una risa seca. ¿Y cómo pretenden hacer esa magia? Carmen deslizó una carpeta por la mesa. Tenemos un plan, arriesgado pero con potencial para cambiar completamente la narrativa. Miguel abrió la carpeta y frunció el ceño al leer la primera página. ¿Esto es una broma? De ninguna manera, respondió Carmen manteniendo el profesionalismo. Proponemos un matrimonio, una unión que demuestre compromiso social, humildad y transformación. ¿Matrimonio? ¿Con quién? Mi novia actual es una modelo internacional. Casarnos ahora solo reforzaría la imagen de ostentación. Ricardo intervino. No estamos hablando de Vanessa. Estamos proponiendo algo mucho más impactante. Un matrimonio con alguien que simbolice lo opuesto a todo lo que representas actualmente. Miguel miró los rostros alrededor de la mesa, esperando que alguien rompiera el silencio con una risa, revelando que todo no era más que una broma de mal gusto. Nadie lo hizo. ¿Quieren que me case con una persona en situación de calle? ¿Una indigente? La incredulidad en su voz era palpable. Preferimos el término persona en vulnerabilidad social, corrigió Carmen. Y sí, es exactamente eso. Imagina los titulares. Millonario se casa con mujer en situación de calle y promueve verdadera transformación social. Sería el golpe maestro para reconstruir tu imagen. Miguel se levantó bruscamente, ajustando su traje Armani de 10,000 pesos. Han perdido la cabeza. Mi vida personal no está a la venta. Tu empresa sí, replicó Ricardo, con la franqueza que solo un amigo de 3 décadas podría tener. En 6 meses, si continuamos con esta tendencia, Sandoval Inversiones será apenas un capítulo en los libros de administración sobre cómo los gigantes pueden caer. Miguel caminó hasta la ventana, tratando de procesar la propuesta absurda. Detrás del vidrio, la ciudad pulsaba, indiferente a su dilema personal. Pensó en su padre, Arturo Sandoval, que había comenzado con una pequeña correduría en el centro de la Ciudad de México en los años 80, y en las noches en que lo había visto trabajar hasta el amanecer. El imperio que había heredado y expandido estaba ahora amenazado.
¿Cómo funcionaría esto en la práctica? Preguntó finalmente sin volverse. Carmen explicó el plan. Elegirían cuidadosamente a una mujer en situación de calle, alguien con apariencia limpia, sin vicios aparentes, preferentemente joven y articulada. Le ofrecerían una suma generosa, un contrato de confidencialidad, y después de un periodo determinado, un divorcio discreto con una pensión vitalicia. Todo sería presentado al público como un romance improbable, un encuentro de almas que trascendió las barreras sociales. Ya tenemos algunas candidatas en mente, concluyó ella, pasando más fotos. Miguel examinó las imágenes, sintiéndose cada vez más incómodo. Mujeres de diferentes edades, todas con miradas que mezclaban desamparo y dignidad. La última foto, sin embargo, llamó su atención. Una mujer de aproximadamente 35 años, cabello rizado con canas prematuras, piel morena y ojos penetrantes que parecían desafiar la cámara. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando la fotografía. Sofía Ramírez. Suele estar en las proximidades del Zócalo. Por lo que averiguamos, está en situación de calle hace aproximadamente 2 años. Es articulada, educada y mantiene una apariencia relativamente cuidada considerando sus circunstancias. ¿Y ustedes creen que ella aceptaría esto? Por 200,000 pesos y una pensión vitalicia después, ¿quién no aceptaría?, respondió Ricardo. Miguel continuó observando la foto de Sofía. Había algo en aquella mirada que lo intrigaba, una fuerza que parecía fuera de lugar en alguien que vivía en las calles. ¿Y si es una estafadora? ¿Si vende nuestra historia a la prensa? ¿Si tiene un pasado comprometedor? Ya verificamos lo que fue posible. No hay antecedentes criminales, y el contrato que firmará será a prueba de cualquier intento de extorsión, garantizó Ricardo. Además, mantendremos a alguien vigilándola constantemente. Miguel volvió a la mesa y se sentó, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Parte de él se rebelaba contra la idea de transformar algo tan personal como un matrimonio en una estrategia de marketing. Otra parte reconocía la genialidad del plan. ¿Cuánto tiempo tenemos? Los próximos resultados trimestrales serán divulgados en 6 semanas. Si queremos impacto antes de eso, necesitamos actuar rápido. Después de algunos minutos de silencio, Miguel asintió. Hagan los preparativos, pero quiero conocerla personalmente antes de cualquier abordaje oficial. Quiero mirar a los ojos de esa Sofía y asegurarme de que entiende en lo que se está metiendo. Cuando la reunión terminó, Miguel permaneció solo en la sala de conferencias. Tomó nuevamente la foto de Sofía y la estudió con más atención. ¿Cómo una mujer con esa mirada había terminado en las calles? ¿Qué había detrás de esos ojos desafiantes? Aquella noche, en su apartamento de Polanco, Miguel no logró dormir. Entre tragos de whisky importado, se preguntaba si se había vuelto loco al aceptar aquel plan. Su celular vibró con un mensaje de Vanessa, preguntando cuándo volvería a París. Miguel no respondió. En su mente, ya ensayaba cómo terminaría aquella relación sin crear otro escándalo. En la pantalla de su laptop, la imagen de Sofía lo miraba fijamente, como un enigma que necesitaba descifrar antes de que fuera demasiado tarde. La mañana estaba fresca, cuando el chófer de Miguel estacionó el Mercedes blindado a una distancia segura del Zócalo. Vestido con ropa sencilla para no llamar la atención, pantalón de mezclilla y camisa polo, prendas que raramente usaba, Miguel se sintió fuera de lugar al pisar las aceras del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Está seguro de que quiere hacer esto solo, señor?, preguntó Pablo, su chófer y guardaespaldas personal desde hacía más de 10 años. Sí, quédate cerca, pero mantén distancia. Necesito que este primer contacto sea lo más natural posible. Según la información recopilada por el equipo, Sofía solía pasar las mañanas cerca de la escalinata de la catedral, a veces leyendo libros donados, otras veces simplemente observando el movimiento. Miguel caminó entre vendedores ambulantes y transeúntes, sintiéndose extrañamente expuesto sin su traje blindado de formalidad. Fue cuando la vio. Sentada en una banca desgastada,
Sofía usaba un vestido simple pero limpio, y tenía el cabello recogido en un moño improvisado. En sus manos, un libro gastado cuyo título Miguel no logró identificar desde lejos. Había algo en su postura que contrastaba completamente con el ambiente a su alrededor, una dignidad silenciosa que lo impresionó. Se acercó despacio, ensayando mentalmente lo que diría. Todas las frases que había preparado parecían ahora artificiales e inadecuadas. Cuando estaba a pocos metros, Sofía levantó los ojos del libro. La mirada penetrante de la fotografía era aún más intensa en persona. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó ella, con una voz firme que lo sorprendió. Miguel vaciló. En realidad, me gustaría hablar con usted, si no le importa. Sofía cerró el libro, manteniendo el dedo entre las páginas para marcar dónde se había quedado. ¿Sobre? Es complicado. ¿Podemos tomar un café? Hay una cafetería allí en la esquina. Ella lo estudió por un momento, con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. No suelo irme por ahí con extraños, especialmente hombres bien vestidos que aparecen de la nada queriendo conversar. Había una punta de ironía en su voz. Mi nombre es Miguel Sandoval, y créame, lo que tengo que proponerle puede cambiar su vida. Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de ella al escuchar su nombre. ¿El Miguel Sandoval? ¿El mismo de los recientes titulares? Él asintió incómodo. Interesante, dijo ella, levantándose. Ahora estoy curiosa. Vamos a ese café, señor Sandoval, pero solo porque quiero escuchar qué propuesta absurda tendría un hombre como usted para alguien como yo. La cafetería era sencilla, con mesas de fórmica y bancos de plástico. Miguel pidió 2 cafés, y después de que la mesera se alejó, respiró profundo. Señorita Ramírez. ¿Cómo sabe mi apellido?, interrumpió ella entrecerrando los ojos. Ese es parte del punto. Sé su nombre, sé que está en situación de calle hace aproximadamente 2 años, y sé que suele estar aquí en la región central. ¿Usted mandó investigarme? ¿Por qué? Miguel se dio cuenta de que había empezado mal. Mire, voy directo al grano. Estoy en una situación complicada. Mi empresa está enfrentando una crisis de imagen y mis asesores sugirieron una estrategia poco común para revertir esto. Sofía tomó un sorbo de café, manteniendo los ojos fijos en él. ¿Y yo formo parte de esa estrategia? Sí. Ellos sugirieron que me case. Felicidades, pero aún no entendí qué tiene que ver. Conmigo. Miguel bajó la voz. Ellos sugirieron que me case con alguien como usted, alguien en situación vulnerable. La idea es mostrar que soy capaz de ver más allá de las apariencias, de conectarme con realidades diferentes a la mía. Sofía colocó la taza en la mesa con un golpe sordo. Por un momento, Miguel pensó que ella le arrojaría el café en la cara o simplemente se iría indignada. En vez de eso, para su sorpresa, ella comenzó a reír. Una risa genuina que atrajo miradas de las mesas vecinas. ¿Es en serio? ¿Vino hasta aquí para proponerme un matrimonio de fachada? Ella sacudió la cabeza incrédula. ¿Y cuánto me pagaría por esa transformación de imagen? 200,000 pesos inmediatamente después de la ceremonia, más una pensión, vitalicia tras el divorcio, que ocurriría en 1 o 2 años. Sofía dejó de reír, su semblante volviéndose serio. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Aparecer en algunos eventos sociales, algunas entrevistas, fingir que realmente nos enamoramos. Después, seguiríamos nuestras vidas por separado. ¿Y usted cree que esto funcionará? ¿Que la gente creerá en esta historia absurda? Miguel se encogió de hombros. La gente cree lo que quiere creer. Un millonario que se enamora de una mujer en situación de calle es el tipo de cuento de hadas moderno que a los medios les encanta. Sofía lo observó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando no solo la propuesta, sino al hombre frente a ella. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Debe haber miles de mujeres en situación de calle en la Ciudad de México. La pregunta tomó a Miguel desprevenido. No tenía una respuesta preparada porque, honestamente, se había preguntado lo mismo desde que vio su fotografía.
No lo sé con certeza. Tal vez por la forma en que se comporta, por la dignidad que mantiene incluso en las circunstancias actuales. O quizás, vaciló, quizás por su mirada. Hay algo en ella que parece desafiante. La respuesta pareció sorprenderla. Sofía tomó su bolsa desgastada y sacó de ella una pequeña libreta, igualmente desgastada. Antes de responder, quiero que lea esto. Abrió la libreta en una página específica y la empujó hacia él. Miguel tomó la libreta con vacilación. Era un diario escrito a mano con una caligrafía elegante. Día 578. La gente pasa junto a mí como si fuera invisible. Soy apenas otra sombra en el paisaje urbano, otro obstáculo en el camino. Pero los observo. Absorbo sus historias fragmentadas, sus diálogos incompletos. Hoy, un ejecutivo se detuvo cerca de mí para atender una llamada. Hablaba sobre millones, como quien habla de cambio suelto, mientras ignoraba completamente al hombre, acostado a pocos metros, envuelto en cartones. Hay una desconexión fundamental en esta ciudad, una ceguera selectiva que permite que tantas tragedias se desarrollen a plena luz del día, invisibles para quien no quiere ver. Cuando Miguel levantó los ojos del diario, vio que Sofía lo observaba atentamente. «Escribe bien», comentó, genuinamente impresionado. «Muy bien, de hecho». «Fui escritora», respondió ella simplemente, antes de que todo se derrumbara. Aquella información no constaba en el informe sobre ella. Miguel se sintió intrigado. «¿Qué ocurrió?» «Eso no forma parte de su propuesta de negocios, ¿verdad? Mi historia personal». «No, pero tengo curiosidad». «Entonces, guarde su curiosidad para después, en caso de que acepte su propuesta». «Absurda». Ella recuperó el diario. «Y si acepto, quiero añadir algunas condiciones al contrato». Miguel asintió, sorprendido por la seguridad con que ella negociaba. «¿Cuáles?» «Primero, quiero libertad para seguir escribiendo. Segundo, quiero acceso a una biblioteca sustancial. Tercero». Hizo una pausa como si evaluara si debía continuar. «Quiero que usted lea lo que yo escriba. No todo, pero lo que yo considere importante». Aquellas no eran las condiciones que Miguel esperaba. Pensó que ella pediría más dinero, joyas, ropa de marca. Eso es inusual. Pero acepto sus condiciones. «Aún no dije que aceptaba», replicó ella. «¿Y va a aceptar?» Sofía miró por la ventana de la cafetería, observando el movimiento de la plaza. Después de un largo momento, volvió a mirarlo. «Sí, no por los 200.000, ni por la pensión, aunque no voy a fingir que no necesito el dinero. Voy a aceptar porque tengo curiosidad de ver hasta dónde puede llegar esta farsa y qué puedo aprender sobre personas como usted en el proceso». Miguel extendió la mano que ella estrechó firmemente. «Tenemos un acuerdo, entonces». «Sí, señor Sandoval, tenemos un acuerdo. Ahora, si va a convertirme en su esposa, sugiero que empecemos con algo básico. Llámeme Sofía». Cuando salieron de la cafetería, Miguel notó a Pablo observándolos discretamente desde el otro lado de la calle. Hizo una señal sutil, indicando que todo estaba bien. Miró a Sofía, que caminaba a su lado con una postura erguida que desafiaba sus circunstancias, y se preguntó en qué exactamente se había metido. Aquella mujer era mucho más de lo que aparentaba ser, y algo le decía que los próximos meses serían muy diferentes de lo que él y su equipo habían planeado. Las 3 semanas que precedieron a la boda pasaron como un torbellino. Sofía fue instalada en un apartamento provisional en Las Lomas, donde un equipo completo de profesionales trabajó intensamente en su transformación. Estilistas, peluqueros, nutricionistas, profesores de etiqueta e incluso un coach de comunicación fueron contratados para prepararla para su nuevo papel. Carmen supervisaba personalmente cada detalle, satisfecha con la elección de Miguel. Sofía era lo que ella llamaba un diamante en bruto, inteligente, articulada y con una belleza natural que, una vez pulida, brillaría en los eventos sociales. «No quiero que parezca artificial», instruyó Miguel durante una reunión. «Mantengan su esencia. Es eso lo que la hace interesante».
Aquella tarde, él visitó el apartamento para verificar el progreso. Encontró a Sofía sentada en la terraza leyendo. Su cabello, antes opaco, ahora exhibía rizos bien definidos, con mechas canosas estratégicamente mantenidas, confiriéndole un aire de sofisticación natural. Usaba un vestido sencillo pero elegante, que valoraba su silueta sin parecer ostentoso. «Buenas tardes», dijo él, observándola con interés genuino. Sofía levantó los ojos del libro. «Buenas tardes. ¿Vino a inspeccionar la inversión?» El gino 700 tono irónico no pasó desapercibido. «Vine a ver cómo se está adaptando. ¿A la prisión dorada? Razonablemente bien». Ella cerró el libro. «Pero confieso que es extraño tener personas decidiendo qué ropa debo usar, cómo debo hablar, e incluso qué postura debo adoptar». Miguel se sentó en la silla junto a ella. «Veo que continúa manteniendo su espíritu crítico. Es lo que me mantuvo cuerda en las calles. No voy a abandonarlo ahora». Él asintió respetando su franqueza. «¿Qué está leyendo?» Sofía mostró la portada. «Orgullo y prejuicio». Irónico, ¿no? Una historia sobre matrimonios arreglados y diferencias sociales. «Nunca lo leí». Ella levantó las cejas, genuinamente sorprendida. «¿Un hombre educado como usted?» «Siempre fui más de números que de letras. No tengo paciencia para novelas». «Eso explica muchas cosas». Sofía se acomodó en la silla. «¿Cómo van los preparativos?» «Avanzando. La ceremonia será pequeña, solo para familia y amigos cercanos. Después, daremos una entrevista exclusiva para Proceso, seguida de una luna de miel en Cancún». «¿Cancún?» Ella pareció genuinamente entusiasmada por primera vez. «Siempre quise conocerlo». Miguel sonrió levemente, satisfecho por haber acertado en la elección del destino. «Partiremos al día siguiente de la ceremonia. Nos quedaremos a 2 semanas. ¿2 semanas solos?» Ella se mordió el labio. «Será interesante». «Tendremos habitaciones separadas, si lo prefiere». Sofía dio una risa breve. «Relájese, Miguel. No voy a intentar seducirlo para transformar nuestro acuerdo en algo permanente. No soy personaje de telenovela». El comentario lo dejó desconcertado. «No fue eso lo que quise decir». «Fue exactamente lo que quiso decir». Ella se inclinó hacia adelante. «Pero no se preocupe. Entiendo los parámetros de nuestro acuerdo. Soy la esposa de fachada, no la amante». El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era Carmen trayendo una carpeta con los últimos detalles de la boda. «Ah, qué bueno que están juntos. Necesitamos finalizar algunos puntos». Ella abrió la carpeta sobre la mesa. «Sofía, sobre tu discurso en la cena de bodas». «Ya lo escribí», interrumpió Sofía, sacando algunas hojas dobladas de dentro del libro. «Prefiero usar mis propias palabras». Carmen lanzó una mirada preocupada a Miguel, quien asintió. «Está bien, confío en tu juicio». En los días que siguieron, Miguel se encontró pensando en Sofía con más frecuencia de lo que esperaba. Había algo en ella, una autenticidad, rara en su círculo social, que lo intrigaba. Mientras se ocupaba de los últimos ajustes en la empresa antes de alejarse para la luna de miel, se sorprendió varias veces distraído, recordando fragmentos de sus conversaciones. El día de la boda llegó, nublado y con una ligera llovizna típica de Ciudad de México. La ceremonia tuvo lugar en una capilla histórica en Coyoacán, decorada con simplicidad elegante, flores blancas, velas y un número reducido de invitados, apenas 80 personas cuidadosamente seleccionadas. Cuando Sofía entró, usando un vestido de novia diseñado por un estilista mexicano emergente, una elección deliberada para reforzar la narrativa de apoyo a la cultura nacional, un murmullo de aprobación recorrió la capilla. El vestido era sencillo, de encaje y seda, valorando su silueta sin excesos. Ella caminaba con una seguridad que sorprendió a los presentes, sin la timidez que muchos esperaban de alguien rescatado de las calles. Durante el intercambio de fotos, Sofía miró directamente a los ojos de Miguel, con una intensidad que le hizo olvidar momentáneamente que todo aquello era una puesta en escena. Las palabras que ella pronunció,
aunque parte del guión preestablecido, sonaron extrañamente sinceras. La recepción se realizó en los jardines de un hotel boutique en Lomas de Chapultepec. Mientras circulaban entre los invitados, Miguel notó cómo Sofía se adaptaba con sorprendente facilidad a aquel ambiente. Conversaba sobre arte, literatura e incluso economía con desenvoltura, dejando impresionados hasta a los más escépticos entre sus amigos. ¿Dónde la encontraste realmente?, preguntó Gabriela Montero, una socialité que conocía a Miguel desde hacía años, mientras observaba a Sofía conversar animadamente con un grupo de empresarios. Ya te lo dije, en el Zócalo. Gabriela levantó una ceja perfectamente delineada. Por favor, Miguel, esa mujer tiene más clase e inteligencia que la mitad de las personas en esta fiesta. Puedes contar la historia romantizada para la prensa, pero no a mí. Antes de que pudiera responder, fue llamado para los discursos. Tras su propio discurso, ensayado y pulido por Carmen, llegó el turno de Sofía. Ella se levantó sin papel alguno en las manos y enfrentó al público de rostros curiosos. Muchos de ustedes están aquí hoy preguntándose quién soy yo, comenzó, con voz clara y firme. La indigente que conquistó el corazón del magnate, la cenicienta de los tiempos modernos, la historia perfecta para los tabloides. Un silencio tenso se instaló. Carmen, sentada cerca, se tensó visiblemente. La verdad es que soy apenas una mujer que conoció de cerca los extremos de la vida, que aprendió que la línea entre tenerlo todo y no tener nada es más tenue de lo que imaginamos. Miguel me encontró en un momento en que yo había perdido casi todo, excepto mi dignidad y mi capacidad de observar el mundo con ojos críticos. Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. Lo que pocas personas saben es que, antes de conocernos, yo ya lo conocía. No personalmente, sino a través de las páginas de los periódicos, de los comentarios en las calles, de las conversaciones fragmentadas que escuchaba mientras las personas pasaban junto a mí, ignorándome como se ignoran postes o botes de basura. Lo conocía como el símbolo de un sistema que para muchos es cruel y excluyente. La incomodidad era palpable. Miguel sintió un escalofrío, temiendo hacia dónde iría aquel discurso. Pero entonces lo conocí personalmente y descubrí algo que los titulares no muestran. Un hombre complejo, capaz de gestos sorprendentes. Un hombre que, a pesar de todos los privilegios, carga sus propios fardos y dudas. Sofía levantó la copa. No estoy aquí para fingir que nuestra historia es un cuento de hadas tradicional. Estoy aquí porque creo que relaciones improbables como la nuestra pueden construir puentes sobre abismos sociales que parecen infranqueables. Estoy aquí porque, contra todas las probabilidades, encontré en Miguel a alguien dispuesto a ver más allá de las apariencias, más allá de las etiquetas. Y eso, mis amigos, es mucho más raro y precioso que cualquier fortuna. El silencio que siguió fue roto por aplausos vacilantes que pronto se transformaron en una ovación calurosa. Carmen, visiblemente aliviada, sonrió y levantó su copa. Miguel, sin embargo, permaneció inmóvil, procesando las palabras de Sofía. Ella había transformado una mentira en algo que sonaba casi como una verdad, algo con un propósito mayor que simplemente salvar su reputación. Cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, él vio algo diferente en los ojos de ella. No era solo el desafío que había notado en el primer encuentro, sino algo más complejo, una mezcla de comprensión y expectativa, como si ella lo desafiara no solo a mantener la farsa, sino a volverla real de alguna manera. Aquella noche, después de que los últimos invitados se marcharan, Miguel y Sofía fueron llevados a la suite presidencial del hotel, donde pasarían la noche antes de partir hacia Cancún. En el Beansmith's elevador, un silencio incómodo flotaba entre ellos. «Tu discurso», comenzó él, rompiendo el silencio, «fue impresionante». «Gracias», respondió ella simplemente. «Espero que haya servido a los propósitos de tu estrategia de marketing». La frialdad repentina lo tomó desprevenido. No fue solo eso, fue sincero. Sofía lo miró fijamente. «¿Y eso te sorprende?»
que yo pueda ser sincera incluso dentro de esta farsa? El elevador llegó al penthouse antes de que él pudiera responder. Al entrar en la suite lujosa, con vista a la ciudad iluminada, Sofía caminó directamente hacia el balcón, contemplando las luces. «Es extraño», dijo ella, más para sí misma que para él. Desde allá abajo, estas luces parecen tan distantes, tan inaccesibles, como estrellas. Miguel se acercó manteniendo una distancia respetuosa. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que son solo lámparas, algunas más brillantes, otras más débiles, pero todas igualmente artificiales. Ella se giró para mirarlo. «Mañana comenzamos nuestra luna de miel, Miguel, nuestra gran actuación. ¿Estás preparado?» Había algo en su tono que lo dejó incómodo, como si ella estuviera varios pasos adelante en un juego cuyas reglas él aún intentaba comprender. «Creo que sí», respondió inseguro. «Excelente». Sofía sonrió, una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos, «porque tengo la sensación de que será un viaje mucho más revelador de lo que imaginas». Cancún recibió a la pareja con un cielo de azul intenso y aguas cristalinas que parecían desafiar la realidad. La casa alquilada por Miguel estaba en una zona aislada de la península, con vista privilegiada al mar y total privacidad, elementos esenciales para una luna de miel que, aunque fingida, necesitaba parecer auténtica para los eventuales paparazzi, que seguramente los seguirían. La propiedad era lujosa, sin ser ostentosa, con un diseño que privilegiaba la integración con la naturaleza. Amplias ventanas de cristal, madera sostenible y una piscina de borde infinito que se fundía visualmente con el océano. El tipo de lugar que aparece en revistas de decoración y viajes exclusivos. «Es hermoso», comentó Sofía, observando la puesta de sol desde la terraza el primer día. Vestía un vestido ligero de algodón y sus rizos bailaban con la brisa marina. «¿Ya habías estado aquí antes?» Miguel, sentado en una tumbona cercana con un cóctel en la mano, asintió. «Algunas veces, generalmente para conferencias o reuniones rápidas. Nunca tuve tiempo de realmente disfrutar la península». «El hombre que lo tiene todo, pero no tiene tiempo para disfrutar de nada», observó ella, con una punta de ironía. «Clásico. ¿Y tú?», preguntó él ignorando la provocación. «¿Ya habías viajado mucho antes de que tu situación cambiara?» Sofía se volvió hacia el océano nuevamente. «Sí, conocí varios países cuando era más joven, Europa principalmente, después algunos lugares en América Latina». «¿Como escritora?» «Sí. Hacía coberturas de eventos culturales, festivales literarios. Llegué a vivir en Barcelona por casi un año». Había una nostalgia en su voz que Miguel no había escuchado antes. «¿Por qué dejaste de escribir?» Una sonrisa enigmática surgió en sus labios. «¿Quién dijo que dejé?» Antes de que pudiera insistir en la pregunta, el chef contratado para la estadía anunció que la cena estaba servida. La mesa en la terraza estaba impecablemente arreglada, con velas y flores locales. El menú, preparado con ingredientes de la región, incluía pescados frescos, mariscos y frutas tropicales. Durante la cena, Miguel observó cómo Sofía parecía perfectamente a gusto en aquel ambiente lujoso. Sus modales en la mesa eran impecables, su conversación fluida e interesante. Nada en ella sugería que hasta algunas semanas atrás vivía en las calles. «Me observas como si fuera un enigma a descifrar», comentó ella mientras saboreaba el postre. «¿Y no lo eres? Todos lo somos, de cierta forma. Tú también eres un enigma para mí, Miguel». «¿Yo? Soy un libro abierto. Lo que ves es lo que soy, un empresario exitoso con un problema de imagen». Sofía rió, un sonido genuinamente divertido. «Si crees eso, te estás engañando a ti mismo aún más de lo que intentas engañar al público con este matrimonio». La franqueza de ella lo desconcertaba constantemente. En su mundo las personas medían las palabras, escondían intenciones, navegaban en un océano de sobreentendidos. Sofía era diferente, brutalmente honesta, incluso cuando la honestidad era incómoda. «¿Qué crees que ves en mí, entonces?»,
Preguntó genuinamente curioso. Ella lo estudió por un momento, como si considerara hasta dónde debería ir. Veo a un hombre que construyó una fortaleza a su alrededor, tan alta y tan espesa que ni siquiera él mismo puede salir ya. Veo a alguien que alcanzó todo lo que la sociedad dice que es importante, dinero, poder, estatus, y aún así parece insatisfecho. Miguel desvió la mirada, súbitamente incómodo. Análisis. Psicológicos baratos no combinan con este vino caro. ¿Ves? Defensa mediante sarcasmo. Clásico. Ella tomó un sorbo de vino. Pero está bien. Tenemos 2 semanas aquí. Tal vez en algún momento te sientas lo suficientemente seguro para una conversación real. Los días siguientes establecieron una rutina sorprendentemente agradable. Por la mañana, caminatas por playas desiertas o senderos ecológicos. Por la tarde, buceo en aguas cristalinas o momentos de lectura al borde de la piscina. Sofía había traído una pequeña colección de libros y pasaba horas absorta en ellos, haciendo anotaciones ocasionales en su diario. En el cuarto día, durante un buceo en Shelha, Miguel observó a Sofía nadando con desenvoltura entre peces coloridos. Había una libertad en sus movimientos, una alegría genuina que le hizo sonreír involuntariamente. Cuando emergieron, se sentaron en las rocas para descansar. «Pareces feliz aquí», comentó él. «Es difícil no ser feliz en un lugar así». Ella pasó los dedos por su cabello mojado. «Pero sí, estoy disfrutando. Sería tonta si no aprovechara esta oportunidad, independientemente de las circunstancias que la trajeron». Pragmática. Realista. Algo que aprendí en las calles. Aprovecha lo que la vida ofrece hoy, porque mañana todo puede cambiar. Miguel quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. «¿Cómo acabaste en las calles, Sofía? Alguien con tu inteligencia, educación». Ella suspiró, mirando hacia el horizonte. «La caída puede ser rápida, Miguel, más rápida de lo que uno imagina». Después de un momento de vacilación, continuó. «Yo era una escritora respetada. Había publicado 3 libros, colaboraba con periódicos y revistas importantes. Tenía un apartamento en La Condesa, viajaba regularmente. No era rica, pero vivía cómodamente». Hizo una pausa como si organizara sus pensamientos. «Entonces escribí un libro que incomodó a personas poderosas. Un libro sobre corrupción en las altas esferas, basado en documentos filtrados que recibí de una fuente anónima. Cuando fue publicado, la reacción fue intensa». Miguel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa marina. «¿Qué tipo de reacción?» «Procesos judiciales, para empezar. Acusaciones de difamación, de manipulación de hechos. Mi editorial fue presionada para retirar el libro de circulación. Después vinieron las amenazas, sutiles al principio, luego cada vez más explícitas». Sofía lo miró directamente. «Intenté luchar. Reuní más pruebas, di entrevistas, busqué apoyo de otros periodistas, pero las personas que yo denunciaba eran demasiado poderosas. Una a una, las puertas se fueron cerrando. Editoriales no. Aceptaban más mis textos. Invitaciones a eventos eran canceladas. Mi apartamento fue invadido 2 veces. ¿No buscaste a la policía?» Ella dio una risa amarga. «Algunos de los involucrados eran de la policía o tenían conexiones allí. Llegué a presentar denuncias, pero nunca daban resultado. ¿Y tu familia? ¿Amigos? Mis padres ya habían fallecido. Tengo una hermana, pero nos distanciamos años antes por cuestiones personales. En cuanto a los amigos, algunos intentaron ayudar, pero la mayoría se alejó. Nadie quiere asociarse con alguien que se volvió blanco de personas poderosas». Miguel absorbía cada palabra, tratando de imaginar la trayectoria que llevó a aquella mujer articulada e inteligente a la situación en que la encontró. «El dinero se acabó. Tuve que vender todo. El apartamento, muebles, ropa, libros. Alquilé habitaciones cada vez más pequeñas en barrios cada vez más alejados, hasta que ni eso podía pagar ya». Respiró profundo. Las calles no eran el plan, obviamente, pero cuando no se tienen alternativas. «¿Y el libro? ¿Aún existe?».
Algunas copias sobrevivieron. Circulan clandestinamente. De vez en cuando alguien me reconoce, generalmente estudiantes o activistas, pero para el gran público es como si nunca hubiera existido. Miguel la observaba con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Cómo conseguiste mantener la cordura, la dignidad? Escribiendo. Ella señaló el diario que siempre llevaba consigo. Todos los días, no importa lo que pase. Es mi forma de procesar el mundo, de mantener algún control sobre mi narrativa cuando todo lo demás me fue arrebatado. Aquella noche, después de la cena, Sofía trajo su diario a la terraza donde Miguel tomaba un coñac, apreciando las estrellas. «Dijiste que querías que te leyera lo que escribo», comentó él, observándola acomodarse en la silla a su lado. «Sí, es parte de nuestro acuerdo». Ella abrió el diario en una página marcada. «Este fragmento lo escribí anoche, después de que te dormiste». Miguel tomó el diario con cuidado, consciente del valor que aquel objeto simple tenía para ella. Bajo la luz suave de las linternas de la terraza, comenzó a leer. Hay un océano dentro de él que nunca fue navegado. Observo a Miguel cuando piensa que no estoy mirando. Los momentos de vulnerabilidad que surgen como relámpagos en un cielo nublado, demasiado rápidos para que los demás los perciban, pero no para mí. Pasé años observando personas, descifrando los pequeños gestos que revelan lo que las palabras esconden. Él construyó su vida en torno a números, hojas de cálculo, gráficos ascendentes, como si el éxito pudiera medirse solo en dígitos. Pero hay preguntas en sus ojos que ninguna cuenta bancaria puede responder. Preguntas sobre propósito, sobre significado. Preguntas que él tal vez ni sabe. ¿Qué está haciendo? Miguel levantó los ojos del diario encontrando la mirada atenta de Sofía. «¿Realmente me ves así? Veo lo que está ahí, tal vez cosas que ni tú mismo ves». Él devolvió el diario, sintiéndose extrañamente expuesto. «¿Por qué mostrarme esto?» «Porque este matrimonio, por más artificial que sea en su concepción, nos coloca en una intimidad forzada. Estamos interpretando papeles, pero no podemos fingir las 24 horas del día. En algún momento vemos al otro como realmente es». Sofía. Se inclinó hacia adelante. «Quiero proponer algo. Durante estas 2 semanas, siempre que estemos solos, sin cámaras o miradas externas, seamos honestos el uno con el otro, sin personajes, sin fachadas, solo Sofía y Miguel, 2 personas tratando de entender lo que la vida hizo con ellas». La propuesta lo tomó desprevenido. «¿Por qué?» «Porque estoy cansada de fingir. Pasé los últimos años siendo invisible y ahora tengo que fingir ser alguien que no soy. Es agotador». Hizo una pausa. «Y porque creo que tú también estás cansado de fingir, aunque tal vez no lo percibas». Miguel contempló la propuesta sintiendo una mezcla de aprensión y alivio. Parte de él quería rechazar, mantener las paredes que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Otra parte, sin embargo, ansiaba aquella oferta de autenticidad. «Está bien», respondió finalmente, «sin fingimientos cuando estemos solos». La sonrisa que ella le dio fue diferente de todas las anteriores, más suave, más genuina. «Excelente. Entonces, Miguel Sandoval, ahora que acordamos ser honestos, tengo una pregunta. ¿Qué buscas realmente? No estoy hablando de salvar tu empresa o tu reputación. Estoy hablando de ti, como persona. ¿Qué quieres de la vida que aún no has conseguido con todo tu dinero y poder?» La pregunta flotó entre ellos como una entidad viva. Miguel miró al cielo estrellado, buscando una respuesta que no sonara banal o ensayada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar la pregunta con seriedad, sin las defensas habituales. «No lo sé», respondió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Y tal vez ese sea el problema. En la mañana del 8º día en Cancún, Miguel despertó con el sonido de voces procedentes de la terraza. Aún somnoliento, reconoció la voz de Sofía, pero la otra, masculina y con un leve acento norteño, le era desconocida. Intrigado se vistió rápidamente
y se dirigió hacia las voces. Al llegar a la terraza, encontró a Sofía conversando animadamente con un hombre de aproximadamente 50 años, cabello canoso y piel bronceada por el sol. Vestía ropa sencilla pero limpia, y tenía un aire de tranquilidad que contrastaba con la tensión que Miguel sintió inmediatamente. «Ah, despertaste», dijo Sofía sonriendo. «Miguel, este es Antonio Castillo, un viejo amigo». El hombre se levantó y extendió la mano. Su apretón era firme, sus ojos perspicaces. «Finalmente conozco al famoso Miguel Sandoval. Sofía me ha hablado mucho de ti». Miguel devolvió el saludo tratando de ocultar su sorpresa e incomodidad. No sabía que estábamos esperando visitas. «No estábamos», respondió Sofía con naturalidad. «Antonio me encontró. Tiene un talento especial para eso». «Digamos que tengo buenos contactos», explicó Antonio con una sonrisa enigmática. «Cuando supe que Sofía estaba en Cancún, no podía dejar de visitarla, especialmente considerando las circunstancias». Había algo en el tono de Antonio que puso a Miguel en alerta. Aquel hombre sabía sobre el acuerdo. Miró a Sofía, que mantenía la expresión serena. «Antonio y yo trabajamos juntos por muchos años», explicó ella. «Era mi editor en el 20 periódico. Después se convirtió en mi agente literario. Fue él quien me ayudó a publicar mi libro más controvertido». «Ah, entonces eres el responsable de que Sofía terminara en las calles». La pregunta salió más agresiva de lo que Miguel pretendía. En lugar de ofenderse, Antonio rió. «Veo que Sofía ha compartido parte de su historia contigo. Interesante». «Miguel», intervino Sofía. «Antonio fue una de las pocas personas que permanecieron a mi lado cuando todo se derrumbó. Él perdió su empleo en la editorial por negarse a retirar mi libro de circulación». Miguel se sintió súbitamente avergonzado por su hostilidad. «Disculpa, fue descortés de mi parte». «No te preocupes», respondió Antonio, volviendo a sentarse. «Tu reacción es comprensible. Un extraño aparece durante tu luna de miel. Cualquier marido se sentiría incómodo». El uso de la palabra marido llevaba una ironía sutil que no pasó desapercibida para Miguel. «Antonio vino a traerme algo importante», explicó Sofía, indicando una carpeta sobre la mesa. «Algunos documentos que logró recuperar para mí». «¿Qué tipo de documentos?» «Evidencias», respondió Antonio antes de que Sofía pudiera hablar. «Pruebas que corroboran las denuncias que Sofía hizo en su libro. Documentos que, en su momento, fueron descartados como falsificaciones o especulaciones, pero que ahora pueden ser verificados». Miguel se sentó, sintiéndose cada vez más incómodo con el rumbo de la conversación. «¿Y por qué traer esto ahora, durante nuestra luna de miel?» Sofía y Antonio intercambiaron miradas. «Porque ahora Sofía tiene una plataforma nuevamente», explicó Antonio. «Como esposa de Miguel Sandoval, sus palabras tienen peso. Personas que antes la ignoraban ahora la escucharán». «Espera un momento», interrumpió Miguel alarmado. «Esto no formaba parte de nuestro acuerdo. Nuestro matrimonio es una estrategia para reconstruir mi imagen, no para resucitar una cruzada periodística que casi le costó la vida a ella». «¿La vida?» Antonio levantó las cejas. «Interesante elección de palabras. ¿Entonces Sofía te contó sobre las amenazas?» «Sí, las mencionó», respondió Miguel incómodo. «Pero probablemente no te contó todos los detalles», continuó Antonio. «Sobre cómo encontraron el cuerpo de nuestro informante en un terreno baldío en Ecatepec. O cómo el apartamento de Nino Bento, ella fue incendiado accidentalmente cuando estaba a punto de entregar más evidencias a la Fiscalía General». Miguel miró a Sofía, que mantenía la mirada fija en la mesa, sus manos levemente temblorosas. «¿Eso es verdad?» Ella asintió lentamente. «No te conté todo. Algunos recuerdos son difíciles». «¿Y quieren resucitar esto ahora? ¿Poner a Sofía en riesgo nuevamente?» «El riesgo nunca desapareció completamente», respondió Antonio. «Pero ahora la situación es diferente. Como esposa de un hombre poderoso, Sofía tiene protección, visibilidad, y las personas que ella denunció tienen más que perder atacando a la señora Sandoval de lo que tenían atacando a una periodista freelance». Miguel sacudió la cabeza incrédulo.
Están usando nuestro matrimonio como escudo, y tú estás usando a Sofía como un accesorio de relaciones públicas, respondió Antonio calmadamente. No juzgues nuestras motivaciones sin examinar las tuyas, señor Sandoval. Basta ustedes dos, intervino Sofía. Antonio, ya entregaste lo que viniste a entregar. Agradezco tu preocupación y tu esfuerzo, pero las decisiones sobre qué hacer con estos documentos son mías. Y Miguel se volvió hacia él. Nuestro acuerdo permanece como está. No haré nada que comprometa tu imagen o la estrategia que establecimos. Antonio se levantó reconociendo la señal para partir. Voy a respetar tu decisión, Sofía, como siempre lo he hecho. Tomó un sombrero de paja que estaba sobre la mesa. Pero recuerda lo que siempre dije. La verdad no prescribe. Eventualmente, encuentra su camino. Tras un abrazo cálido a Sofía y un apretón de manos formal a Miguel, Antonio partió dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Disculpa por esto, dijo Sofía finalmente. No sabía que vendría, pero no pareces sorprendida por lo que trajo. Ella suspiró. Antonio nunca desistió de nuestro trabajo. Incluso cuando yo tuve que alejarme para sobrevivir, él continuó investigando, recolectando pruebas, manteniendo contacto con fuentes. Y ahora quiere que uses tu nuevo estatus como mi esposa para retomar esa batalla. Él quiere justicia, como yo quería, como aún quiero, en algún nivel. Sofía miró la carpeta sobre la mesa. Pero entiendo los términos de nuestro acuerdo. Miguel, no haré nada que te perjudique. Miguel la observó atentamente, percibiendo la lucha interna reflejada en sus ojos. Por primera vez, vio claramente el sacrificio que ella estaba haciendo, no solo al fingir ser su esposa, sino al abandonar una causa por la cual había arriesgado todo. ¿Quiénes eran esas personas que denunciaste?, preguntó sorprendiéndose con su propio interés. Sofía vaciló. ¿Estás seguro de que quieres saber? Sí. Si vamos a mantener nuestra promesa de honestidad, necesito entender lo que está en juego para ti. Ella asintió abriendo la carpeta que Antonio había traído. De dentro, sacó una copia desgastada de un libro titulado Sombras del Poder, la red que controla México. En la portada, el nombre de Sofía Ramírez como autora. Mi tercer y último libro, explicó ella. Comenzó como una investigación sobre esquemas de lavado de dinero involucrando constructoras y el mercado inmobiliario en Ciudad de México. Pero a medida que excavaba más profundo, descubrí conexiones con políticos, jueces, empresarios de alto nivel. Ella abrió el libro en una página marcada, donde había un diagrama mostrando conexiones entre varias empresas y personas. Este hombre aquí, señaló un nombre en el centro del diagrama, es Eugenio Morales, oficialmente un respetado empresario del sector inmobiliario, extraoficialmente el centro de una red de corrupción que mueve miles de millones. Miguel sintió un escalofrío. Conocía a Eugenio Morales. No personalmente, pero sus caminos se habían cruzado en eventos sociales, y Sandoval Inversiones había financiado algunos de sus proyectos en el pasado. Sus emprendimientos son fachadas para lavado de dinero, continuó Sofía. Dinero de sobornos, de desvíos de fondos públicos, de contratos sobrefacturados. Tiene conexiones con al menos 3 gobernadores, decenas de diputados y varios jueces en tribunales superiores. Miguel hojeó el libro, reconociendo otros nombres, personas con quienes había cenado, estrechado manos, hecho negocios. La incomodidad crecía en su pecho. Cuando el libro fue publicado, la reacción fue inmediata. Procesos por difamación, campañas de descrédito contra mí, presión sobre la editorial. En pocos meses, yo era retratada como una periodista irresponsable que había fabricado una conspiración para vender libros. ¿Y no había nadie que pudiera apoyarte? ¿Ninguna institución? Sofía sonrió tristemente. Las instituciones que deberían protegerme estaban comprometidas, y las que no lo estaban tenían miedo de oponerse a personas tan poderosas. Miguel continuó examinando el libro, absorbiendo la extensión de las denuncias y la meticulosidad de la investigación de Sofía.
No era un trabajo amateur o sensacionalista, sino una investigación sólida, basada en documentos, testimonios y análisis financieros detallados. Esto es, buscó la palabra correcta, impresionante, el trabajo que hiciste aquí. Gracias, respondió ella con una pequeña sonrisa. Fue la obra de mi vida, literalmente considerando lo que costó. ¿Y qué trajo Antonio ahora? ¿Qué nuevas evidencias son esas? Sofía tomó otro sobre de la carpeta. Documentos bancarios que confirman transferencias entre empresas fantasma vinculadas a Eugenio y cuentas en el exterior pertenecientes a 3 jueces que archivaron procesos contra él, registros de reuniones secretas entre él y políticos que posteriormente aprobaron legislaciones que lo beneficiaron directamente. Y vaciló. Registros telefónicos que lo conectan directamente con el incendio en mi apartamento. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado inicialmente. ¿Y qué pretendes hacer con esto? Sofía cerró la carpeta lentamente. ¿Honestamente? No lo sé. Parte de mí quiere retomar la lucha, usar esta nueva plataforma que tengo como tu esposa para finalmente exponer la verdad. Otra parte hizo una pausa. Otra parte está cansada. Cansada de luchar, de ser perseguida, de vivir con miedo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de las olas rompiendo en la playa abajo. Miguel observó a Sofía, la fuerza en sus ojos contrastando con la vulnerabilidad en su postura. Vio, por primera vez con total claridad, la complejidad de la mujer con quien se había casado. No era solo una indigente con un pasado interesante, sino una guerrera herida, una mujer que había sacrificado todo por sus principios. ¿Qué harías tú en mi lugar, Miguel?, preguntó ella súbitamente. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Yo? Sí. Si tuvieras evidencias de un esquema de corrupción que afecta a todo el país, pero supieras que exponer esas evidencias podría costarte todo, ¿qué harías? Miguel reflexionó sobre la pregunta, consciente de que su respuesta revelaría más sobre sí mismo de lo que tal vez estaba preparado para mostrar. Honestamente, probablemente nada, admitió finalmente. Me convencería de que no era mi lucha, que no valía el riesgo, que otros podrían hacer esto en mi lugar. Sofía asintió, sin juzgarlo con la mirada. Y es por eso que estamos donde estamos, ¿no? Tú construyendo imperios y yo viviendo en las calles. Nuestras elecciones nos definen para bien o para mal. Aquellas palabras impactaron a Miguel con una fuerza que no esperaba. Se vio reflejado en los ojos de ella, no como el poderoso CEO, el hombre de éxito que el mundo conocía, sino como alguien que había tomado decisiones seguras, que había prosperado dentro de un sistema sin jamás cuestionarlo. No es tarde para tomar decisiones diferentes, dijo ella casi en un susurro. Antes de que Miguel pudiera responder, su celular sonó. Era Carmen, recordándole la cena que estaba programada para aquella noche con un influyente bloguero de viajes que coincidentemente estaba en la península y había pedido conocer a la pareja recién casada. La vida real llama, comentó Miguel al colgar. Tenemos que volver a nuestros papeles. Sofía asintió, guardando el libro y los documentos en la carpeta. Sí, tenemos un espectáculo que mantener. Mientras ella se retiraba para prepararse para la cena, Miguel permaneció en la terraza, contemplando el océano. Las revelaciones de aquella mañana habían sacudido sus certezas, forzándolo a cuestionar no solo el sistema en que operaba, sino su propio papel dentro de él. La visita de Antonio había traído más que documentos incriminatorios, había traído preguntas que Miguel nunca se había permitido hacer. Y, ahora, en el silencio de aquella terraza con vista al mar, se preguntaba si estaba preparado para las respuestas. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio delicado entre los momentos públicos, donde interpretaban el papel de pareja enamorada, y los momentos privados marcados por conversaciones cada vez más profundas. La visita de Antonio había removido la última barrera entre ellos, trayendo a la superficie cuestiones que trascendían
el acuerdo comercial que los unía. En la mañana del 12º día en Cancún, Miguel recibió una llamada inesperada de su hermana Beatriz. «Miguel, necesito tu ayuda», dijo ella con la voz temblorosa. «Ana está con fiebre alta desde hace 2 días. El médico de aquí dijo que podría ser dengue. Necesito llevarla a Ciudad de México, pero todos los vuelos están llenos debido a un festival que está ocurriendo en la isla». Ana, sobrina de Mino de Sas. Miguel tenía apenas 6 años y era el centro del universo de Beatriz, madre soltera desde que su marido la abandonara durante el embarazo. Las dos estaban pasando vacaciones en una isla menor cerca de Cancún. «Cálmate», respondió Miguel, sintiendo la urgencia en la voz de su hermana. «Voy a mandar el jet privado a buscarlas. Debe llegar en pocas horas». Sofía, que escuchaba la conversación desde la terraza, se acercó cuando Miguel colgó, visiblemente preocupado. «¿Tu sobrina está enferma?» «Sí, parece grave». «Beatriz». «Está en pánico». Pasó la mano por su cabello, un gesto que Sofía ya había identificado como señal de su ansiedad. «Voy a mandar al piloto a buscarlas y traerlas aquí. Desde Cancún es más fácil conseguir un vuelo hacia el continente». «¿Cuándo? ¿Llegan?» «En 3 o 4 horas, si todo sale bien». Sofía asintió. «Voy a preparar la habitación de huéspedes y ver con el chef qué podemos ofrecer para una niña enferma». La eficiencia y practicidad con que ella asumió la situación sorprendieron a Miguel, mientras él hacía llamadas para organizar el Isindosetan transporte. Sofía organizaba la casa para recibir a una niña enferma, solicitando al personal tés medicinales, sopas ligeras y verificando la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones. Cuando Beatriz y Ana finalmente llegaron, la niña estaba febril y letárgica. Beatriz, normalmente compuesta y elegante, parecía haber envejecido años en pocos días, con ojeras profundas y el rostro marcado por la preocupación. «Gracias por ayudarnos», dijo ella, abrazando a su hermano. Entonces notó a Sofía, que se mantenía discretamente algunos pasos atrás. «Tú debes ser Sofía. Disculpa por invadir así tu luna de miel». «No te preocupes por eso», respondió Sofía, con una sonrisa gentil. «Vamos a cuidar de Ana. La habitación está lista, con temperatura controlada, y ya pedí algunas comidas ligeras que pueden ayudarla a recuperarse». Beatriz miró a su cuñada con una mezcla de sorpresa y gratitud. Claramente no era lo que esperaba de la indigente, con quien su hermano se había casado, en un arreglo que toda la familia sabía que era artificial. Sofía guió a Beatriz y Ana hasta la habitación preparada, mientras Miguel acompañaba al piloto con las maletas. Cuando regresó, encontró a Sofía sentada en la cama junto a Ana, aplicando compresas frías en su frente, mientras contaba una historia en voz baja y melodiosa. Beatriz observaba desde el sillón al lado, con una expresión de alivio al ver a su hija finalmente relajada después de días de agitación febril. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Miguel más tarde, cuando dejaron a madre e hija descansando. «En las calles aprendes a cuidar de los demás», respondió Sofía simplemente. «Tuve una amiga que contrajo neumonía durante un invierno particularmente riguroso. Nos refugiamos en un edificio abandonado y la cuidé durante semanas, improvisando con lo que teníamos». Aquella noche, mientras cenaban en la terraza, Beatriz se unió a ellos, dejando a Ana durmiendo bajo el efecto de antitérmicos. «Está mejor», informó, sirviéndose una copa de vino. «La fiebre bajó un poco. Gracias por los cuidados, Sofía». «No esperabas que una exhabitante de calle supiera cuidar de una niña enferma?», completó Sofía con una sonrisa que suavizaba la acidez de la observación. Beatriz se sonrojó. «Disculpa, no quise ser prejuiciosa, es solo que... Bueno, Miguel nos contó tan poco sobre ti, y las circunstancias de la boda fueron tan... inusuales». «No te preocupes», respondió Sofía. «Entiendo la sorpresa. Ni yo misma esperaba estar aquí en una casa lujosa en Cancún, cuidando de la sobrina de mi marido». El término «marido» flotó en el aire por un momento, cargado de ironía que solo
Miguel y Sofía comprendían completamente. La conversación fluyó hacia temas más ligeros, con Beatriz revelándose más relajada y abierta de lo que Miguel esperaba. Su hermana, siempre tan crítica y protectora, parecía genuinamente impresionada con Sofía. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, un grito de Beatriz rompió la tranquilidad. Corrieron hacia la habitación y encontraron a Ana convulsionando en la cama, los ojos en blanco, el cuerpo sacudiéndose en espasmos violentos. «Dios mío, ¿qué está pasando?», gritó Beatriz paralizada de terror. Miguel se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Fue Sofía quien tomó el control de la situación. Con movimientos rápidos y precisos, puso a Ana de lado, apartó objetos que podrían lastimarla y comenzó a dar instrucciones. «Miguel, llama al médico de la zona, explícale la situación. Di que necesitamos una ambulancia con urgencia. Beatriz, ayúdame a mantenerla de lado para que no se ahogue. No intentes sujetar sus movimientos, solo protege su cabeza». Mientras Miguel corría para hacer la llamada, Sofía permaneció al lado de Ana, monitoreando la duración de la convulsión y verificando constantemente si la niña podía respirar adecuadamente. Cuando los espasmos finalmente cesaron, tras lo que pareció una eternidad, Sofía revisó los signos vitales de la niña. «La convulsión paró, pero necesita atención médica urgente», dijo a Beatriz, que lloraba silenciosamente. «Probablemente fue causada por la fiebre alta, pero necesitamos descartar otras posibilidades». Miguel regresó a la habitación pálido. «La ambulancia está en camino. El hospital aquí es pequeño, pero tiene una unidad de emergencia pediátrica». En los minutos angustiantes que siguieron, Sofía mantuvo la calma, orientando a Beatriz y Miguel sobre qué decir a los médicos, qué síntomas había presentado Ana en los últimos días y cómo se había manifestado la convulsión. Cuando la ambulancia llegó, Sofía se negó a quedarse atrás. «Voy con ustedes», dijo con una firmeza que no admitía objeción. «Conozco los protocolos médicos para casos como este. Puedo ayudar». En el pequeño hospital de la zona, mientras Ana pasaba por exámenes, Beatriz finalmente preguntó lo que estaba en su mente desde la mañana. «¿Cómo sabías qué hacer? Durante la convulsión actuaste como una profesional». Sofía vaciló, intercambiando una mirada rápida con Miguel antes de responder. «Fui voluntaria en un proyecto de salud comunitaria durante algunos años, antes de que todo cambiara en mi vida. Tratábamos con emergencias médicas en comunidades sin acceso adecuado a la salud». Una pieza más del rompecabezas que era Sofía Ramírez encajaba para Miguel. Cada revelación sobre su pasado solo aumentaba su admiración por ella. El médico regresó con noticias que trajeron alivio parcial. La convulsión había sido causada por la fiebre alta, un cuadro conocido como convulsión febril, común en 1900 en niños. No había daños neurológicos, pero Ana necesitaría permanecer internada por lo menos 48 horas para control de la fiebre e hidratación intravenosa. «Uno de ustedes puede quedarse con ella en la habitación», informó el médico. «Tenemos acomodaciones limitadas, así que solo una persona». «Yo me quedo», dijo Beatriz inmediatamente. «Nosotros volveremos a la casa y traeremos ropa y lo que más necesiten», ofreció Miguel. Cuando regresaron al hospital horas más tarde, con una maleta conteniendo artículos esenciales para Beatriz y Ana, encontraron a la niña despierta, aún febril pero consciente, mientras Beatriz le leía una historia. «Tía Sofía», exclamó Ana al verlos, sorprendiendo a todos con la familiaridad del tratamiento. «Mamá dijo que fuiste tú quien me ayudó cuando me puse enferma». Sofía sonrió acercándose a la cama. «Y ya estás mucho mejor, veo. Pronto podrás volver a jugar en la playa». «¿Volverás para leerme cuentos?» «Mamá dijo que cuentas las mejores historias». «Claro que volveré», prometió Sofía, intercambiando una mirada de comprensión con Beatriz. Cuando salieron de la habitación para dar privacidad a madre e hija, Miguel detuvo a Sofía en el pasillo. «Tía Sofía, ¿las mejores historias? Parece que conquistaste a mi sobrina y a mi hermana en tiempo récord». Sofía se encogió de hombros,
pero no pudo ocultar una sonrisa satisfecha. Los niños son buenos jueces de carácter, y en cuanto a Beatriz, digamos que compartimos más de lo que ella imagina. ¿Cómo así? Somos mujeres que enfrentaron adversidades cada una a su manera, ella como madre soltera, yo en las calles. Hay una resiliencia común ahí, un entendimiento sin palabras. En los 2 días siguientes, establecieron una rutina de visitas al hospital. Mientras Beatriz descansaba un poco, Sofía se quedaba con Ana, contando historias que la niña adoraba, cuentos de princesas que salvaban reinos, de niñas valientes que enfrentaban monstruos, historias muy diferentes de los cuentos de hadas, tradicionales que Ana conocía. Miguel observaba aquella interacción con una mezcla de fascinación y confusión. La mujer que contaba historias a su sobrina, que había actuado con tanta competencia durante una emergencia médica, que conversaba de igual a igual con su hermana, parecía cada vez más distante de la imagen de la indigente que había aceptado casarse con él por dinero. La noche antes del alta hospitalaria de Ana, mientras cenaban en la terraza de la casa, Miguel finalmente expresó lo que estaba en su mente. «Continúas sorprendiéndome». Sofía levantó los ojos del plato. «¿Cómo así?» «La forma en que manejaste toda esta situación, la convulsión de Ana, el hospital, el apoyo a Beatriz. Actúas como si hubieras hecho esto toda la vida». «De cierta forma lo he hecho», respondió ella, tras un momento de reflexión. «Cuidar de otros, improvisar en situaciones de crisis, mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. Esas son habilidades que desarrollé mucho antes de vivir en las calles. Como periodista de investigación, frecuentemente me encontraba en situaciones peligrosas o imprevistas». Hizo una pausa tomando un sorbo de vino. «Y en las calles esas habilidades fueron refinadas. Cuando no tienes la seguridad de paredes, de cerraduras, de un teléfono para llamar por ayuda, aprendes a confiar en tus instintos, a actuar rápidamente, a adaptarte. Aún así, podrías haberte mantenido distante. Este drama familiar no formaba parte de nuestro acuerdo». Sofía lo estudió por un momento, como si considerara cuánto debería revelar. «No puedo ver a un niño sufriendo y no hacer nada, Miguel. No puedo ver a alguien con necesidad y darle la espalda. Eso no tiene nada que ver con nuestro acuerdo o con el papel que estoy interpretando. Es quien soy». Aquellas palabras simples impactaron a Miguel profundamente. Era una honestidad cruda, desprovista de cálculo o pretensión. Por primera vez, tal vez, estaba viendo a Sofía completamente sin máscaras, no la indigente, no la esposa de fachada, no la periodista caída en desgracia, sino la esencia de la mujer detrás de todas esas facetas. «¿Y es por eso que arriesgaste todo por tu libro? ¿Por no poder dar la espalda a las injusticias que descubriste?» «Sí», respondió ella simplemente, «incluso sabiendo que el precio sería alto, incluso cuando todos me decían que retrocediera, que pensara en mí misma primero». «No sé si tendría ese coraje», admitió Miguel. «Todos tenemos elecciones que hacer, Miguel. Cada día, cada momento. Lo que define nuestro carácter no son las grandes decisiones dramáticas, sino la suma de todas esas pequeñas elecciones cotidianas». El silencio que siguió fue interrumpido por el tono del celular de Miguel. Era Beatriz, informando que Ana dormiría toda la noche y que ella también intentaría descansar. «¿Sabes?», dijo Miguel al colgar, «cuando propuse este matrimonio, pensaba que te estaba ofreciendo una salida de las calles, una oportunidad de recomenzar. Pero cada vez más tengo la sensación de que tal vez eres tú quien me está ofreciendo algo mucho más valioso». «¿Y qué sería?» «Una perspectiva diferente, una mirada que ve más allá de las apariencias, más allá de los números, más allá del éxito medido en ceros en la cuenta bancaria». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Tal vez sea eso lo que ambos estábamos buscando, sin saberlo, no solo una transacción comercial, sino un intercambio real de experiencias, de visiones del mundo. Cuando se retiraron a dormir, en habitaciones separadas como habían mantenido durante toda la estadía, Miguel sintió una inquietud que no lograba nombrar. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, desafiando convicciones que él
había considerado inquebrantables por tanto tiempo. Acostado en la oscuridad, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como una estrategia calculada de relaciones públicas se estaba transformando en algo mucho más complejo y significativo. Y en el centro de esa transformación estaba Sofía, la mujer que él había rescatado de las calles, pero que de maneras sutiles y profundas parecía estar rescatándolo a él también. El regreso a Ciudad de México ocurrió en medio de una tormenta, tanto literal como metafórica. El avión particular de Miguel enfrentó turbulencia durante casi todo el trayecto, un presagio de lo que los aguardaba en la ciudad. Mientras el jet descendía en el aeropuerto de Santa Lucía, Carmen los esperaba con noticias urgentes. Tan pronto como pisaron la pista, fueron recibidos por ella visiblemente tensa. «No podíamos preverlo», dijo, entregando a Miguel una tablet con titulares de diversos portales de noticias. «Estalló mientras ustedes estaban incomunicados en el hospital». Miguel sintió que la sangre se le helaba al leer el titular principal. Esposa de Miguel Sandoval, es autora del libro que denunció esquema de corrupción involucrando a socios de negocios del empresario. Sofía, leyendo por encima de su hombro, palideció. «¿Cómo lo descubrieron?» «Alguien filtró la información a la prensa», respondió Carmen. «No sabemos quién, pero la conexión fue establecida. Y ahora todos están rescatando tu libro, tus denuncias. Está viralizándose». En el coche blindado que los llevaba del aeropuerto al apartamento de Miguel, el silencio era pesado. Carmen los actualizaba sobre la repercusión. Periodistas acampados en la puerta del edificio, peticiones de entrevistas llegando a montones, acciones de Sandoval Inversiones oscilando frenéticamente mientras el mercado intentaba entender las implicaciones de las revelaciones. «Es una pesadilla de relaciones públicas», concluyó ella. «Necesitamos una estrategia inmediatamente. Tal vez un comunicado negando conocimiento previo del libro, distanciando a Sandoval Inversiones de las empresas mencionadas». «No», interrumpió Miguel, sorprendiendo tanto a Carmen como a Sofía. «No vamos a negar nada». «¿Cómo así?» Carmen lo miró incrédula. «Miguel, esto puede destruir todo lo que construimos en las últimas semanas. La imagen cuidadosamente reconstruida, la imagen construida sobre una mentira», completó él, con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. «Estoy cansado de mentiras, Carmen, de medias verdades, de manipulaciones estratégicas». Sofía lo observaba atentamente, una mezcla de sorpresa y algo más, tal vez esperanza, en sus ojos. «¿Qué estás sugiriendo entonces?», preguntó Carmen tratando de mantener la compostura profesional. «Quiero una rueda de prensa. Mañana voy a hablar personalmente sobre esto». «¿Sin un comunicado preparado? ¿Sin una estrategia de contención de daños? Esto es un suicidio». «Corporativo, Miguel». «Tal vez», respondió él calmadamente, «o tal vez sea exactamente lo que necesitamos hacer». Cuando llegaron al apartamento, un dúplex en el ático de uno de los edificios más exclusivos de Ciudad de México, encontraron, como era previsible, un batallón de periodistas esperando. Gracias al acceso por el garaje y a la seguridad reforzada del edificio, lograron entrar sin ser vistos. Una vez en el apartamento, Sofía se dirigió inmediatamente al balcón, observando la ciudad que tanto tiempo la había ignorado y que ahora parecía ansiosa por su historia. «No necesitas hacer esto», dijo ella cuando Miguel se unió a ella. «Puedes descartarme, decir que fuiste engañado, que no sabías de mi pasado, salvarías tu empresa». ¿A costa de la verdad? Él sacudió la cabeza. «No, ya tomé decisiones así antes, priorizando negocios sobre principios. No quiero vivir más de esa forma». Sofía lo estudió atentamente, como si intentara determinar la sinceridad de sus palabras. «¿Qué cambió?» «Tú», respondió él. «Simplemente conocerte, ver cómo mantuviste tu integridad incluso cuando costó todo, cómo ayudaste a Ana sin vacilar, cómo enfrentas la vida con honestidad, incluso cuando sería más fácil comprometerse». Ella sonrió, una sonrisa suave pero llena de emoción contenida.
Hace 2 semanas me veías como una estrategia de marketing, y tú me veías como un millonario sin escrúpulos. Las personas cambian, Sofía. O tal vez solo redescubren partes de sí mismas que habían olvidado. Aquella noche, mientras Carmen trabajaba frenéticamente en los preparativos para la rueda de prensa contra su mejor recomendación profesional, Miguel y Sofía se sentaron en la biblioteca del apartamento, planeando lo que dirían. «Si realmente quieres hacer esto», dijo Sofía, «necesitas entender todas las implicaciones. Algunas de las personas que denuncié tienen conexiones con tu empresa. Negocios conjuntos, inversiones compartidas». «Lo sé», respondió Miguel. «Ya pedí una auditoría completa. Quiero saber exactamente dónde somos vulnerables, qué proyectos necesitamos abandonar, qué relaciones necesitamos cortar. Esto puede costar miles de millones». «Probablemente», se encogió de hombros con una indiferencia que sorprendió a ambos. «Pero aún tendré lo suficiente para vivir cómodamente y para financiar cosas que realmente importan». «¿Cómo? ¿Qué?» «Como una fundación dedicada a apoyar periodismo investigativo independiente», respondió él, observando la reacción de ella. «O un fondo para ayudar a personas en situación de calle a reconstruir sus vidas. O ambos». Los ojos de Sofía brillaron con emoción contenida. «¿Estás hablando en serio?» «Nunca hablé tan en serio en toda mi vida». En la mañana siguiente, el auditorio de Sandoval Inversiones estaba lleno. Periodistas de todos los medios, importantes del país y algunos internacionales, se aglomeraban para lo que prometía ser una de las ruedas de prensa más significativas del año. Cuando Miguel y Sofía entraron, lado a lado, un silencio expectante cayó sobre la sala. Él vestía un traje sencillo, sin corbata, una elección deliberada para señalar un cambio de postura. Ella usaba un vestido azul marino, profesional pero elegante, los cabellos rizados con mechas canosas, enmarcando su rostro determinado. Miguel ajustó el micrófono y encaró a la multitud de periodistas. «Buenos días. Agradezco la presencia de todos. Sé que hay muchas preguntas sobre las recientes revelaciones respecto al pasado de mi esposa, Sofía Ramírez Sandoval. Estamos aquí para responderlas con total transparencia». Hizo una pausa, mirando brevemente a Sofía, quien asintió alentadoramente. «Primero, quiero confirmar que sí. Sofía es la autora del libro Sombras del Poder, que denunció un esquema de corrupción involucrando a figuras importantes del escenario empresarial y político mexicano. Y sí, algunos de los nombres mencionados en su libro tuvieron o aún tienen relaciones comerciales con Sandoval Inversiones». Un murmullo recorrió la sala. «Segundo, quiero dejar claro que conocía la historia de Sofía antes de casarnos. No, fui engañado, no fui manipulado. Al contrario, fui profundamente inspirado por su coraje e integridad». Sofía lo miró, sorprendida por la declaración pública que divergía del guión que habían ensayado. Miguel prosiguió, su voz ganando fuerza y convicción. «Durante años, operé dentro de un sistema que privilegia las ganancias sobre los principios, que celebra el éxito financiero sin cuestionar los medios para alcanzarlo. Construí un imperio, siguiendo esas reglas no escritas, cerrando los ojos ante prácticas que, si no eran ilegales, ciertamente navegaban en aguas moralmente turbias». Respiró profundo. Conocer a Sofía, no solo su historia, sino la persona extraordinaria que es, me hizo cuestionar ese sistema, cuestionar mis propias elecciones. Y hoy estoy aquí para anunciar algunos cambios fundamentales. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando el momento que todos sentían que era histórico. Primero, Sandoval Inversiones está iniciando hoy una auditoría completa e independiente de todos sus negocios, con especial atención a aquellos que involucran empresas o individuos mencionados en el libro de Sofía. Todos los resultados serán públicos y todas las relaciones comerciales problemáticas serán terminadas, independientemente del costo financiero. Carmen, observando, desde el fondo de la sala, parecía a punto de desmayarse. Ricardo, el director jurídico, tomaba notas frenéticamente. Segundo,
Estoy anunciando la creación de la Fundación Ramírez Sandoval, con un fondo inicial de 500 millones de pesos, dedicada a dos frentes principales: apoyo al periodismo, investigativo independiente, y programas de reintegración social para personas en situación de vulnerabilidad. Sofía no pudo contener una lágrima que se deslizó silenciosamente por su rostro. Y tercero, Miguel hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. Quiero anunciar que nuestro matrimonio, que comenzó como una estrategia de relaciones públicas, sí, estoy admitiendo esto públicamente, se transformó en algo mucho más verdadero y significativo de lo que jamás imaginé posible. Un suspiro colectivo recorrió el auditorio. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, sin conseguir disimular su sorpresa. Sofía me enseñó el valor del coraje, de la integridad, de la persistencia ante adversidades que habrían quebrado a personas más débiles. Y por eso, hoy, ante todos ustedes, quiero hacer algo que no hice propiamente la primera vez. Para el asombro de todos, incluida Sofía, Miguel se arrodilló ante ella, tomando su mano. Sofía Ramírez, ¿me darías el honor de ser mi esposa? No por contrato, no, por estrategia, sino porque contra todas las probabilidades, en medio de una farsa, encontramos algo verdadero. Por un momento que pareció eterno, el auditorio entero contuvo la respiración. Sofía miraba a Miguel, lágrimas fluyendo libremente ahora. Cuando habló, su voz era baja, pero firme, con una condición. Miguel, aún arrodillado, asintió. Lo que sea. Que continuemos siempre siendo honestos el uno con el otro, incluso cuando la verdad sea inconveniente o dolorosa. Que este compromiso con la verdad que estamos asumiendo hoy frente a todos se extienda a cada aspecto de nuestras vidas. Lo prometo, respondió él, con una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. Entonces sí, dijo Sofía, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, acepto. La sala estalló en aplausos y flashes. Periodistas se levantaban, algunos incluso secándose lágrimas discretas. La historia del millonario y la indigente acababa de ganar un capítulo que nadie, ni siquiera los protagonistas, había previsto. En los días y semanas que siguieron, la tormenta mediática continuó, pero con un tono completamente diferente del esperado. La historia de Sofía fue rescatada, su libro reeditado y rápidamente se convirtió en un bestseller. Las denuncias que ella había hecho años antes finalmente recibieron la atención que merecían, resultando en investigaciones oficiales y en la caída de figuras importantes del escenario empresarial y político. Sandoval, Inversiones sufrió, como era de esperar, pérdidas significativas. Algunos inversionistas retiraron su capital, proyectos fueron cancelados, alianzas deshechas. Pero, sorprendentemente, nuevos inversionistas surgieron, atraídos por la postura ética y transparente que la empresa ahora adoptaba bajo el liderazgo de Miguel y con la asesoría de Sofía. La Fundación Ramírez Sandoval rápidamente se convirtió en una fuerza transformadora, financiando reportajes investigativos que de otra forma no habrían tenido recursos para realizarse y creando programas innovadores de apoyo a personas en situación de calle, con enfoque especial en educación y reintegración al mercado laboral. 6 meses después de la famosa rueda de prensa, Miguel y Sofía renovaron sus votos en una ceremonia íntima, en la misma playa en Cancún, donde habían pasado su luna de miel. Solo familiares y amigos cercanos estaban presentes, incluyendo a Antonio, que sirvió como padrino, y Ana, completamente recuperada, como damita de honor. En la recepción, realizada en la misma casa que habían alquilado antes, Beatriz levantó su copa para un brindis. Por Sofía, dijo ella con emoción en la voz, la mujer que no solo salvó a mi hija, sino también a mi hermano, que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o acciones, sino en el coraje de vivir de acuerdo con nuestras convicciones, incluso cuando el precio es alto. Sofía, radiante en un vestido sencillo pero elegante, miró a Miguel a su lado. Y por Miguel, añadió ella al brindis,
El hombre que tuvo el coraje de cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre éxito y valor, que eligió un camino más difícil, pero infinitamente más gratificante. Más tarde, cuando los invitados ya se habían retirado, la pareja caminó por la playa bajo la luz de la luna, el mismo océano, las mismas estrellas que habían presenciado el inicio de su jornada juntos, ahora iluminaban un camino completamente diferente del que habían imaginado. Si alguien me hubiera dicho hace un año que acabaría verdaderamente enamorado de la mujer que contraté para un matrimonio de fachada, comenzó Miguel, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Y si alguien me hubiera dicho que el millonario arrogante que me abordó en el Zócalo acabaría convirtiéndose en uno de los mayores defensores de justicia social y transparencia corporativa en el país, complementó Sofía riendo. Se detuvieron contemplando el océano que se extendía infinito frente a ellos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Miguel, abrazándola por la cintura. ¿Cómo pequeñas elecciones pueden cambiarlo? Todo. Si no hubiera aceptado aquel plan absurdo de casarme con una indigente, si yo no hubiera decidido aceptar tu propuesta descabellada, si no hubiéramos prometido ser honestos el uno con el otro durante la luna de miel, si Ana no hubiera enfermado, dándome la oportunidad de mostrar otra faceta de quien soy. Miguel miró a los ojos de Sofía, aquellos mismos ojos desafiantes que lo habían intrigado desde la primera fotografía que vio de ella. La vida está hecha de elecciones, como siempre dices, y estoy agradecido por cada elección que nos trajo hasta aquí. Incluso las que costaron algunos miles de millones, provocó ella, con una sonrisa traviesa. Especialmente esas, respondió él, serio, porque me trajeron algo que ningún dinero puede comprar. ¿Qué? Propósito, paz interior, y a ti, por supuesto. Se besaron bajo el cielo estrellado de Cancún, mientras las olas suavemente bañaban la arena de la playa. Dos mundos que jamás deberían haberse encontrado, unidos ahora por algo mucho más fuerte y duradero que cualquier contrato, un amor nacido de la honestidad, del respeto mutuo y del coraje de elegir el camino más difícil cuando sería tan fácil seguir la corriente. Y aquella noche, mientras la península dormía alrededor de ellos, Miguel y Sofía reescribieron juntos el final de una historia que había comenzado como una farsa, pero que se había transformado en la más auténtica de las verdades.